Hola gent, molt bones i fresques ja a aquesta hora. La veritat és que està mig ploviscant aquí a Barcelona i fa fresqueta. Bé, tenim un munt de gent darrere nostre. Som aquí a la plaça Universitat de Barcelona. Una bona mani, un munt de gent que està apoyant aquesta causa. La manifestació és contra Colau. Vull dir, és una manifestació... Jo crec que ja ve arrels de la Bona Nova, de tot el que va passar amb els ocupes i tot això, i la veritat és que la cosa està una mica complicada, perquè no es fan les coses bé, i quan no es fan les coses bé, pues pasa això. Así que estamos aquí con TV Gracia, dando las noticias de lo que nos encontramos detrás nuestro. Como veis, en breve esto va a arrancar. Arrancamos de Plaza Universidad y quieren hacer una marcha lenta hasta la Plaza España. La empresa Desocupa, ya sabéis que está a favor de lo que es de lo normal, ¿no? Porque te vas 15 días fuera, vienes para tu casa y resulta que luego ya no te la encuentras ocupada y te quedas sin casa. Entonces, claro, esto tampoco es una cosa que sea muy normal, ¿no? Evidentemente. Entonces, en vez de ayudarse, lo que se hace penalmente o incluso civil, penal aún es más lento, pero incluso haciéndolo civil te puedes tirar un montón de tiempo para recuperar tu casa. Entonces lo que hace Dani con su empresa es echarte un cable con esto y rápidamente pues coger tu casa, ¿no? De un modo u otro, siempre, pero... Porque claro, se venden muchas historias, muchos bulos de violencia y tal, pero ¿qué va? Sí. O sea, yo he compartido con Dani y es una gente pues normal. Lo que pasa es que, claro, tiene que hacer el trabajo y allí no puedes ir con rosas. Eso no quiere decir que vayan de malas maneras, Pero bueno, la gente que está allí dentro sí que responde con malas maneras, porque esto lo hemos visto hasta por la televisión, ¿no? Tirando botellas, agrediendo, hachas, etcétera. Entonces, hoy lo que se está haciendo es una manifestación en contra de Colau, de cómo se están haciendo las cosas, y creo que muchas de las cosas no están bien hechas. Entonces, aquí estamos y vamos a ver cómo desarrolla todo esto. Si tenemos tiempo y lo podemos ver, haremos unas preguntitas a Dani y a mucha más gente que ha venido a colaborar en este día tan especial de manifestación en Barcelona. Así que, gente, anem-hi, som-hi i a veure què passa. Des de gent de Mercabarna, motoristes, camioners, cotxes clàssics i no tan clàssics, amb les maleïdes etiquetes, comerciants, gent que obre les portes dels seus negocis dia a dia, fins als mateixos veïns de tota la ciutat, que se senten intranquils, viuen amb inseguretat, robatoris, agressions, cada dia hi ha més delinqüència. Bueno, això és un desastre, de veritat, la mobilitat, cada dia circula pitjor, obres que no paren, un desastre, y la gente quiere recuperar la Barcelona de siempre, esa Barcelona con una buena circulación, segura, vivir con los vecinos, los barrios, buen rollo, bueno, en fin, lo de toda la vida, que no sé qué ha ocurrido y esta Barcelona está destrozada. En fin, aquí tenemos esta manifestación, la hemos cubierto y escucharemos ahora a Dani Esteve. Dani, por fin te encontramos. Cuéntanos, ¿cómo está el tema? ¿Cómo se reivindica todo esto? ¿Hay mucha ayuda? Cuéntanos un poco. Y pues nada, esto es lo que ves, la sociedad civil se manifiesta contra Ada Colau. Esto no es la empresa Desocupa contra nadie. Hay comerciantes, motoristas, camioneros, Mercabarna, gente que tiene tiendas, los mismos vecinos, los que sufren insalubridad, delincuencia. La gente está cansada. Y hoy salen a manifestarse en contra de Ada Colau, que lleva 8 años arruinando esta ciudad. Vale, fantástico. Pues vamos a hacer fuerza y todos por la causa. Maravilloso. Gent, ja ho veieu, això pinta molt bé. La veritat és que no és una manifestació de Desocupa contra Colau, sinó que es tracta de tot, en general. Vull dir, dels empresaris, hay mucha chicha aquí. O sea, esto no se trata de Desocupa contra Colau, no, se trata de Dani Esteve, que está... Es parte de esta manifestación, la cual entra un montón de empresarios, un montón de gente de limpieza, de gente un montón de gente que se está quejando conforme, pues están yendo las cosas, ¿no? Que no está yendo todo como tendría que ir. Entonces, ya está bien, la gente está harta y estamos aquí para cubrirlo y dar voz a todo esto. Doncs sí, com dic, la gent vol recuperar la Barcelona de sempre, la Barcelona de la bona circulació, la Barcelona segura, es vol conviure amb els veïns de sempre, la gent dels barris vol bon rotllo, tranquil·litat, no tenir que marxar uns dies i quan tornes que et treguin casa teva.
una ciutat neta, que cada dia està més bruta, un turisme controlat, en fi, donaríem un munt d'exemples. En resum, una altra vegada, la nostra gran i espectacular ciutat de Barcelona com ha estat sempre i no com està ara, que fa pena. Gent, com podeu veure, és una locura. Vull dir, molta gent, molts col·lectius, cotxes clàssics, motos clàssiques, gent de la neteja, en fi, moltíssima gent. Vull dir, aquí no es tracta de Desokupa en contra de Colau, sinó es tracta de molts col·lectius de moltes parts de Barcelona i també de l'empresa, no? Vull dir, de Desokupa, que al fin i al cabo el que fa és ajudar-se si algú ens ocupa la casa. Vull dir, ho sentiu, un montón de colectivos de la ciudad que realmente se están quejando cómo se está gestionando pues un montón de cosas de la ciudad. Y aquí los tenemos. Ja ho veieu, un munt de gent, però tot molt ben controlat, molta premsa, però tot molt bé. Bueno, como veis, el dispositivo policial también es importante, evidentemente, para velar por la seguridad, si es que ocurriera algo, pero se tiene que decir que chapó por toda esta gente, estos miles de personas que se están manifestando, pues está siendo todo con mucha educación, con mucho respeto y todo el mundo lo hace pacíficamente, así que así da gusto, la verdad, así da gusto. Ningún altercado y como vemos todo está yendo como la seda. Miles de personas dando realmente el ejemplo de que se puede reivindicar, manifestar, o sea, que nos podemos quejar, pero con educación, con respeto y bueno, con esta clase que están dando de civismo totalmente. Arribant ja a la plaça Espanya i aquí es farà, bueno, uns quants col·lectius parlaran i donaran testimonis i explicaran una mica les seves queixes, no? De la violencia y ahora hablaremos de números de lo que está pasando en esta ciudad desde hace 8 años. Pero primero voy a dar palabra a gente o colectivos que yo, por ejemplo, hace 3 años que vivo en Madrid y sufro desde la distancia lo que está pasando en mi maravillosa ciudad. Así que de primeros testimonios escuchamos, aplaudimos, acabamos y nos vamos a cenar a casa. ¿Os parece? Solo os quiero decir como motero, si estamos aquí y hemos llegado aquí es porque realmente estamos cabreados, pero sobre todo estamos muy preocupados. ¡Hasta los huevos! Tenemos un ayuntamiento que ha puesto las motos como si fueran el problema, cuando la moto realmente seguramente es la solución a la movilidad. Se les llena la boca ahora hablando de movilidad, que viene la campaña electoral. La moto es importantísima, hay que cuidarla. Lo único que ha hecho la señora Colau ha sido poner todos los impedimentos posibles, procurar que el tráfico sea lo más complicado posible y encima poner obstáculos tremendamente peligrosos para la vida de los moteros. El ocio nocturno sufre en todos los sentidos. Representamos a lo que es el gremio de la cerrajería. Sufrimos muchísimo el tema de la ocupación, de cara a los clientes se nos queda la cara a cuadros. Quiero decir que Ada Colau, desde que llegó, ha privatizado y ha ocupado el espacio de los artistas de calle, de Ramblas, con licencia. Ada Colau no solo se ocupa de ocupar pisos, se ocupa también la cultura, los espacios que ustedes ven por la Rambla, por eso no ven casi artistas, porque ella ha inventado las ágoras Ramblas, que es la privatización del espacio público para la cultura, y les paga salario a sus amigos. Pues nada, somos una asociación, Unión de Brigadas, que ya llevamos en Cataluña desde el 2018 limpiando la ciudad y el resto de Cataluña. Si os fijáis, hay 2 pancartas, una en representación de la sociedad civil y otra en representación de la policía. ¿Por qué? Porque la policía, nosotros, como sabéis, trabajamos por toda España. Yo ahora mismo resido en Madrid,
porque en Barcelona le pusieron una bomba, en mi propia ciudad le pusieron una bomba a los CDR, los niñatos de estos que rompen luego Barcelona, los niñatos que salen con hachas, que persiguen a vuestros vecinos, que os tiran asos, que nos tiran botellas ahora cuando hemos pasado. Nosotros no somos esas anchoas con pasamontañas. Y ahora mismo simplemente os voy a leer el índice de criminalidad que se ha multiplicado en los últimos 2 años y que la señora Colau intenta maquillar. Ahora mismo sabéis que no se puede ir a dar un paseo por las Ramblas, porque te van a apuñalar, os van a violar, chicas y mujeres, os van a pegar un tirón, o simplemente por un reloj, sea bueno, sea malo, te van a pegar 4 puñaladas. Los números en las comisarías están maquillados, están escondidos y están camuflados. Y eso no puede ser. Hay grandes policías, y lo digo porque tengo familiares, amigos, miles de seguidores, por eso con cariño y les dedico la pancarta, que están dejando la policía. ¿Por qué? Porque son policías vocacionales. El otro día se manifestaron 200 anchoas de estas solo y estaban rompiendo los cajeros. ¿Visteis alguna detención? No. ¿Visteis alguna denuncia? No. ¿Por qué? Porque son unos falsos. Porque la policía tiene orden política de no detener y yo no me callo la boca y pongo los huevos encima de la mesa y yo no digo presuntamente. La policía tiene orden de no detener a estos delincuentes. Por eso estamos aquí hoy. Bé, gent, fins aquí és tot. Bien, gente, hasta aquí ha sido todo. Y tremendo discurso. Gente de la limpieza, diferentes empresas, o sea, esto no va de Desocupa contra Colau, sino va de un montón de gente contra Colau. Y hemos tenido que estar aquí para gravarlo. Han tingut que estar aquí per gravar-ho, així que ja veieu tota la gent, cents i cents de persones, tothom s'ha portat chapó, Dani Esteve, felicidades, de verdad, y toda la gente que habéis asistido, felicidades, nos quitamos el sombrero porque hemos estado en muchas manifestaciones y tarde o temprano siempre se lía. Así que hoy ha sido un ejemplo de disciplina, de saber estar, de civismo, de hacer las cosas bien y, oye, educación y respeto, fantástico. La verdad es que así da gusto. Bueno, fins aquí és tot, un altre programa al canal, una notícia que la teníem que donar, i ja ho veieu, tota la gent està fora Colau. ¿Qué pasará? No lo sabemos, pero la gente está muy quemada. Hemos dado la noticia, tanto bilingüe, como sabéis, en catalán como en castellano. Ahora toda la gente ya se va, ya se empiezan a marchar. Cientos de personas, Y bueno, una mani muy bien organizada y con sus argumentos. Tienen razón. Coches clásicos, motos, etcétera. Hasta aquí y nada más. Volvemos pronto. Cuideu-se. Tornem aviat amb un altre reportatge, amb un altre esdeveniment o amb el que sigui que passi al nostre estimat barri de Gràcia i també a Barcelona. Gent, una abraçada.